internacional sin dudas, insisto, ¿no? Por este nuevo escenario en el que se enfrentan Estados Unidos y Rusia. Tenemos el caso del espía, ex espía ruso envenenado en Londres. Tenemos la presunta intromisión rusa en las elecciones en Estados Unidos. Tenemos Crimea, que es una península en Ucrania que le fue anexada por Rusia. Son todos escenarios en esta parte del mundo en donde Estados Unidos y Rusia se están enfrentando. Y para entender dónde estamos parados, vamos a hablar con Walter Gobar, que es un analista internacional. Suele explicar muy fácil las cuestiones también, y eso ayuda mucho en un día como hoy. Walter, te saludamos y queremos tener tu análisis respecto a estos últimos acontecimientos. Hola, buen día. Buenos días, Diego. Buenos días, Carla. Efectivamente, un poco en ese resumen que vos hacías, Diego, sobre los últimos acontecimientos, yo diría que el caso del presunto envenenamiento de este doble agente Skripal en Londres pasó desapercibido en el sentido de que allí comenzó, o esto marcó, una especie de nueva Guerra Fría. ¿Qué quiero decir con Guerra Fría? La Guerra Fría entre las grandes potencias, entre Estados Unidos y Rusia, durante la última parte del siglo pasado, uno de los criterios era que los conflictos se dirimían a través de terceros países. Es decir, como ni Estados Unidos ni la vieja Unión Soviética o la Rusia de hoy podían atacarse mutuamente, se atacaban o se hostigaban a través de terceros países. En ese sentido, se inscribe el bombardeo a Siria. ¿Por qué Siria? Bueno, Siria es casi como si fuese la frontera de Rusia. Es el único país del mundo, repito, el único país del mundo, a diferencia de Estados Unidos o de Gran Bretaña o de Francia, donde hay una base militar rusa extraterritorial, que es el puerto de Tartus. Es decir, que también existe un riesgo no menor de que estos bombardeos afecten tanto a las tropas rusas que están en Siria o a las tropas iraníes que están en Siria. Claro. Y hay que recordar que tanto los rusos como los iraníes son los que hicieron verdaderamente el esfuerzo bélico en cuanto a la derrota del Estado Islámico, porque mientras Estados Unidos, por un lado, armó y organizó al Estado Islámico, después durante años hacía supuestos bombardeos que nunca daban en los blancos y el Estado Islámico crecía y crecía. Fueron Rusia e Irán los países que finalmente lograron contener la amenaza del Estado Islámico al punto en el que estamos hoy. Ahora, que tanto Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, de manera unilateral, sin consultar con el Consejo de Seguridad, se arroguen el derecho a bombardear un país, nos pone a todos en una situación de grave peligro, porque quiere decir de que estos tres países se consideran de alguna manera los gendarmes del mundo, fundamentalmente ante acusaciones todavía no probadas de un supuesto uso de armas químicas que nos recuerda mucho a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que nunca existieron. Claro. Ahora, esto mismo pasó el año pasado, digamos, y quizás pasó un poco más desapercibido que este año, pues, como recién decía usted, fueron muchos los acontecimientos que se sumaron para la enemistad entre Estados Unidos y Rusia, pero el año pasado, por esta época también fue abril, fue la misma historia, ¿no? Aparentes armas químicas en Siria, y Donald Trump en el poder lanza más o menos 50 misiles. Claro, bueno, primero que en este caso se han lanzado más de 100 misiles. Sí, según dice Estados Unidos, ¿no? Según dice Estados Unidos. Y lo que yo creo, por eso te marcaba lo de una suerte, la diferencia entre aquel ataque y el de hoy, es que estamos hoy mucho más inmersos en esto que yo llamo una nueva Guerra Fría, que no solo abarca la parte militar, sino de la propia lectura de lo que dice Trump, abarca, por ejemplo, una guerra comercial con China, digamos, donde tenemos situaciones tan absurdas como aquella donde China se propone o se plantea como defensora del libre comercio y Estados Unidos como proteccionista. Pero creo que realmente, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, yo creo que este bombardeo de Donald Trump
y sus otros dos países gendarmes, de alguna manera lo posiciona en la misma situación que la de sus predecesores en la Casa Blanca. ¿Por qué digo esto? Porque creo que ningún presidente de los Estados Unidos termina de asumir hasta que no tiene su propio gran bombardeo o su propia gran invasión. Así fue con George Bush padre y la guerra del Golfo, sí. Así fue con Bill Clinton y la guerra de los Balcanes, e inclusive así fue con el supuesto pacificador que era Obama, que no vaciló primero en bombardear Libia, en derrocar a Muammar Gaddafi y convertir a Libia en un estado fallido, en un estado manejado por señores feudales, y casi todo esto se hace bajo pretextos de tipo humanitario, aunque en general en todos estos llamados bombardeos quirúrgicos, las principales víctimas es la población civil, son los viejos, los niños, Walter, y los jóvenes. Ahí iba mi pregunta, digo, estamos hablando de un de sectores humanitarios, mencionabas vos, bombardeo quirúrgico, hoy dijimos una guerra simbólica, digo, pero a ver, ¿qué simbología pueden tener 100 misiles lanzados? No hay ningún tipo de simbología, Carla. Mira, además, primero que... quiero aclarar que esto tampoco va en defensa en particular del gobierno de Bashar Assad. Yo creo que si hubo uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar Assad, deben ser investigadas y deben ser condenadas, lo cual no quiere decir que se utilice esta suerte de justicia por mano propia a nivel internacional. Ahora, se sabía ya desde antes de este ataque que las bases militares sirias han sido evacuadas. Es decir, que es difícil que el número de víctimas, del cual todavía no sabemos nada y no sé si vamos a llegar a saberlo, creo que el número más importante seguramente va a ser entre la población civil y va a ser lo que habitualmente se rotula bajo el eufemismo de daños colaterales. Claro. Y en este sentido, ¿cómo crees, Walter, que pueda continuar el conflicto? Ya da la sensación de que Donald Trump hizo su parte, era disparar unos misiles. De hecho, a través de Twitter, su medio preferido, hace unos minutos, escribió un mensaje, bueno, felicitándose él, felicitando a Francia, a Gran Bretaña, y terminó con un misión cumplida, como diciendo, bueno, ya está, con esto ya estamos hechos. Ahora muchos están mirando al Kremlin, porque alguna respuesta han prometido, pero ¿podrá ser militar? O es difícil el escenario, ¿cómo lo ves? Mira, por un lado, algo de lo que me decís me recuerda a algo que ya tuve que escribir varias veces en distintas notas, que es lo siguiente: nada le gusta más a determinados sectores del pueblo norteamericano que tomar el desayuno con cereales y ver que Estados Unidos ha bombardeado algún país lejano. Esto te quiero decir porque de alguna manera habla de un bombardeo también para la opinión pública interna, en un momento en que Trump está sacudido por escándalos internos, algunos escándalos de alcoba, los escándalos de Facebook, los escándalos referidos al tema de si ganó la elección con el apoyo o no de Facebook, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido Vladimir Putin ha apelado y va a apelar a la cautela, porque creo que es en ese sentido un líder que tiene mucha más experiencia que la de Donald Trump. Recordemos que cuando Obama, durante el gobierno de Obama y la gestión de Hillary Clinton como canciller, quisieron bombardear Siria, la frase de Putin fue: no crucen esa línea roja, como que el bombardeo a Siria ya para Putin en aquel momento, durante la presidencia de Obama, era cruzar una línea roja. De todos modos, pienso que Putin va a actuar con cautela y seguramente con astucia. No podemos ser ajenos, Walter, a la implicancia que tienen por estos tiempos las imágenes, ¿no?, que trascienden rápidamente, medios de comunicación, no solo en cada uno de los países, sino a nivel global, a nivel mundial. Digo, quizás esta era la imagen, te digo esta porque en pantalla partida estamos viendo esa luz, ¿no?, del misil que cruza el cielo de Damasco y que hoy estapa en todos los
los medios de comunicación en Estados Unidos, en Rusia, en todo el mundo. Digo, quizás lo que se busca es eso. Como vos decías, ¿no? Quien está hoy desayunando en Estados Unidos con los cereales estaba esperando esa imagen. Claro, pero vos sabés, Carla, que esa es una imagen muy edulcorada. Claro. Fíjate que es muy difícil que te transmitan. Sí, no hay gente. La imagen. No hay gente. La imagen de una familia desolada recogiendo a sus muertos o a sus heridos. Bueno, pero sería frente a una casa derrumbada. Pero sería contraproducente una imagen así, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. En general, no lamentablemente, pero la estrategia que de alguna manera ha hecho tolerables estas guerras y estas intervenciones es la de mostrar estas imágenes edulcoradas, estas imágenes de guerras, invasiones y operaciones quirúrgicas donde los seres humanos no existen. Claro, tal cual. Ahora, volviendo a las imágenes que sí son de guerra, como dice usted, ¿no? De escombros, rescates, gente... Chicos, etcétera. Hay que recordar también que desde hace 7 años que hay una guerra en Siria. En principio fue una aparente guerra civil, ahora ya es un conglomerado que incluye el terrorismo, fuerzas extranjeras, etcétera. ¿A qué apunto con esto? Quizás hoy el mundo está mirando lo que está pasando en Siria porque los autores de los bombardeos fueron Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pero todos los días, Walter, hay bombardeos en Siria. En muchos casos tienen como objetivo el terrorismo, pero también mueren inocentes allí. Todos los días. No, sin dudas. Sin duda, pero mira, yo a lo largo de mis 30 años de periodismo en temas internacionales siempre he tenido como una regla básica un principio que en realidad fue acuñado por un argentino y es el principio de la no injerencia en los asuntos internos de un país. Es decir, nadie tiene el derecho de arrogarse esto de tratar de hacer justicia por mano propia en otra parte del mundo. Y además, te aclaro, Diego, yo no creo que el conflicto sirio haya sido desde sus comienzos un conflicto interno, sino que creo que tanto como el derrocamiento de Gaddafi en Libia, como la creación del Estado Islámico y su irrupción repentina del Estado Islámico en Siria, fue una maniobra orquestada por Estados Unidos con mucho apoyo logístico de Turquía, en un país que era básicamente laico, y en un país que evidentemente las grandes potencias de alguna manera quieren volver a dibujar el mapa del Medio Oriente, fragmentando a muchos de los países del Medio Oriente. Yo ya he leído varios planes en los que se habla, tanto en el caso de Irak como de Siria, de partirlos en 6 países distintos, que de alguna manera fue la estrategia británica con los famosos Emiratos. ¿Qué son los Emiratos Árabes de los cuales tanto se habla? Son especies de pequeños surtidores de petróleo, de combustible, que hicieron los británicos cuando se repartieron el Medio Oriente. Claro, y bueno, un detalle, un poco... Walter, también, referencia a lo que dice usted, cuando se derrocó a Gaddafi, bombardeos mediante, esos ataques tuvieron el consentimiento de Naciones Unidas. En ese momento Rusia y China se abstuvieron, tampoco que fueron a apoyar, porque en teoría iba a ser una suerte de ataques preventivos para permitir un corredor humanitario. Me acuerdo que en su momento ese fue el argumento. Pero, bueno, quizás forzadamente, pero hubo un aval de Naciones Unidas en los ataques de Libia. Pero en cambio, en este caso, Naciones Unidas dijo no. Y sin embargo pasó. Sí, yo igual soy desde hace bastante tiempo bastante crítico a Naciones Unidas y particularmente a su Consejo de Seguridad, porque obviamente el Consejo de Seguridad está dominado por las grandes potencias que poseen armas nucleares y que en realidad usan una política de doble vara o de doble rasero. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos que consienten determinadas brutalidades y violaciones a derechos humanos en aquellos países considerados aliados o amigos,
y condenan las mismas atrocidades o brutalidades utilizando la vía armada en aquellos países a quienes consideran de la vereda de enfrente o enemigos. Bueno, Walter, no mucho más para decir, agradecerte desde ya estar ahí en la mañana, este contacto y obviamente tu impresión, ¿no?, de todo lo que está pasando. Gracias. Solo me queda decirles que yo creo que la Argentina debería, digamos, haciendo honor a la tradición argentina, haciendo honor al principio de no intervención en asuntos internos de otros países, la Argentina debería condenar este bombardeo, lo cual no quiere decir ponerse en defensa, digamos, del gobierno sirio o de alguna manera avalar el uso de armas químicas, pero la justicia por mano propia no debe valer ni adentro del país, ni tampoco en la relación entre países. El silencio no es bueno. El silencio evidentemente no es bueno. Gracias, Walter. Muy amable. Gracias. Buenos días para ustedes. Buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ahora desde otro punto de vista, vamos a ver qué está pasando en el Reino Unido, teniendo en cuenta que Gran Bretaña desde hace